Vamos a leer el capítulo 3 de la carta a los Filipenses y vamos a leer los versículos del 1 al 16. La palabra del Señor dice así: Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar, asir, aquello para lo cual fui también apartado por Cristo Jesús, asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a los que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Porque en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Padre, te damos gracias por el pan de tu palabra, por el pan vivo, Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros, al lado nuestro. Y hoy, Señor, nos guía la verdad de tu palabra. Que la recibamos, Señor, que podamos obedecerla y llegar a la meta que tú nos has trazado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo llegar a la meta que Dios nos ha dado, que Dios nos ha trazado? Cuando nosotros nos trazamos una meta, un objetivo, siempre vamos a tener distractores, vamos a tener dificultades y vamos a tener oposición para que nosotros alcancemos una meta. Hay metas en la vida práctica, hay metas en la vida espiritual para esta vida y también hay metas espirituales para la otra eternidad allá en el cielo. Muchos de ustedes han experimentado en su propia vida que cuando uno se propone algo aquí en la vida práctica, siempre habrá cosas que vencer y los distractores que aparecen para que no lleguemos a la meta. Una meta sencilla, cualquiera que sea, en cualquier área de la vida, se va a dar cuenta que necesita perseverancia, disciplina y mantenerse perfectamente enfocado en el objetivo y en la meta para lograrlo. Si no, uno empieza recto, cree que va en la línea y si no se percata, comienza a hacer esto y esto, y cuando uno siente, ya no va a la meta, sino va totalmente desviado de la meta. Es por eso que en los barcos tienen faros
y tienen instrumentos que les dirigen exactamente el camino para llegar al objetivo. Si alguien se propone estudiar, va a tener que luchar contra el cansancio, contra el sueño, contra otras obligaciones, contra otras ocupaciones, con las interrupciones, y muchos no logran la meta de terminar un estudio. Si alguien se propone hacer una dieta saludable, siempre habrá tentaciones que tratarán de desviarlo, aunque sea por un momentito, por una vez o por 2 veces. Usted se propone a veces ahorrar un poquito. Siempre habrá tentaciones de comprar algo para desviarlo del objetivo que usted se trazó. Exactamente ocurre eso en la vida espiritual. Y antes de entrar al texto, solo déjeme recordar el ejemplo de Israel. Dios le dijo: yo los voy a sacar de Egipto y los voy a meter a la tierra prometida. Ese es el objetivo, esa es la meta. Pero ustedes no deben de apartarse ni de día ni de noche de este libro. Me deben de obedecer y yo los voy a meter a la tierra prometida. Ellos en línea recta estaban a días, 3 días, 2 días, pudiendo entrar directamente al objetivo. Pero a causa de las tentaciones, las pruebas, las dificultades, se desviaron del objetivo y comenzaron a dar vuelta durante 40 años y se entretuvieron en las pruebas. Y también Dios hizo milagros para que sobrevivieran y se entretuvieron entre los milagros y las pruebas y perdieron de vista que el objetivo, la meta, era llegar a la tierra prometida. Tan lo perdieron muchos que el 99% dijeron: regresémonos a Egipto, ya no nos vayamos allá. Y los que no llegaron a la meta quedaron postrados en el desierto, dice la Biblia. Ahora, Pablo en este pasaje, aunque toca muchos aspectos, nos vamos a enfocar en el énfasis que él, creo, es la verdad central de esta lectura. Nos dice de que el objetivo más importante es que debemos conocer más de Cristo aquí en la tierra, que debemos crecer a la estatura del varón perfecto, conocer más a Cristo, amarlo más, tener más fe en Él, y habla del otro objetivo, del galardón celestial. Y Él nos va a decir qué cosas en este pasaje tenemos que hacer para vencer las distracciones que mencionaba, las pruebas, las dificultades que nos impiden lograr el objetivo acá en la tierra como cristianos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para lograrlo en nuestra vida cristiana? Debemos de centrar nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra gloria en Cristo. Si nosotros no nos centramos en Él, téngalo por seguro, hermano, que usted no va en la línea correcta, en el camino correcto para alcanzar esa meta. Pablo dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Así dice: gozaos en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Es un deber obligado. Pablo lo presenta en Filipenses como un deber obligado. Pero él dice que el que no trata de gozarse, aún en las pruebas, está cayendo en la dificultad, en el engaño, para desviarse del objetivo. Uno lee también el apóstol Pedro, lee a Santiago y se da cuenta inmediatamente que, ¿cómo es eso que Dios le manda a uno gozarse en las pruebas? Gócense, hermanos, cuando venga sobre ustedes toda clase de tribulaciones o diversidad de pruebas. ¿Cómo es eso? Eso no suena bien. Lo primero que uno tiende a hacer es a quejarse, a murmurar, a ponerse triste. Pero si yo en el acto digo: Señor, me duele lo que está pasando, pero me gozo en ti, me gozo por esta prueba, centro mi gozo y mi alegría y mi gloria en ti, voy en el camino correcto para llegar a la meta. Oiga bien, para llegar a la meta no hay que perder el gozo. No hay que perder el gozo. Gócense en el Señor. Vea lo que dice el versículo 3 en la segunda parte. Porque nosotros no somos la circuncisión. Está hablando de una desviación doctrinal ahí. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Si nosotros nos centramos en Cristo, nos gloriamos en Él, nos gloriamos en la cruz de Cristo, en su palabra, no habrá falsa enseñanza como la que está combatiendo allí aquellos que, siendo cristianos, comenzaron a decirle, son estos los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, que comenzaron a decirle a algunos dentro de la iglesia, mire, crea en Cristo pero circuncídese para ser salvo. Crea en Jesucristo pero guarde estas cosas de la ley. Pablo le dice, ustedes se están desviando de la meta, se están desviando del objetivo. Estos mutiladores del cuerpo, qué palabra tan dura, estos perros, malos obreros, esos que andan ahí convenciéndose a los que ya creen en Cristo y son cristianos que se circunciden para ser salvos. Tengan cuidado, ustedes deben de gloriarse en Jesucristo. Y les dice él, claro, si se tratara de tener confianza en uno mismo, yo tendría de qué sentirme muy confiado, de qué estar muy alegre de mí mismo y gloriarme en mi carne, pero no lo hago. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que hacer para llegar al objetivo, a la meta? Ya se las voy a decir acá, se las anticipé. Es sencillamente no teniendo confianza en nuestra propia carne. Versículo 3 al final. No tener confianza en nosotros mismos, en el sentido de que lo que hacemos, lo que podemos lograr, es por nuestra propia capacidad. El cristiano maduro ya está convencido que sin Cristo nada puede hacer. El cristiano que ha madurado. Ahora, ¿cómo ha madurado? A pura prueba. ¿Cómo ha madurado? A puro sufrimiento. A pura tribulación ha madurado usted y he madurado yo, hermano. Entonces ya entendemos que no debemos de confiar en nuestra carne, ni en calzado de carne, ni en brazo de hombre, sino confiar en el Señor. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para que alcancemos esa preciosa y excelente meta? Bueno, estimar como pérdida todo lo que éramos e hicimos sin Cristo y que creíamos que era bueno. Aparte de lo malo y pecadores que fuimos, quizá algunos tenemos o teníamos todavía idea de que hicimos cosas buenas sin Cristo. Pablo dice, olvídense de eso, tómenlo como pérdida. Aún las cosas buenas, entre comillas, que ustedes hicieron antes de conocer a Cristo, eso sencillamente tienen que estimarlo como pérdida. ¿Por qué? Porque si lo tomamos como pérdida, versículo 7, en la última parte, lo hemos hecho por amor de Cristo. No dice por amor a Cristo, dice por amor de Cristo. Hermanos, nuestro amor, en primer lugar, debe ser a nuestro Señor. Si no podemos decir que realmente amamos en primer lugar a Dios, no estamos en el camino correcto hacia la meta. ¿Cuánto vale el amor de Cristo? ¿Cuánto vale? Algunos creen que vale tan poco, que cuando alguien le ofende a otro, se aparta de los caminos del Señor. ¿Será eso amar a Cristo? Por supuesto que no. El amor de Cristo no se compara con el placer temporal equivocado, engañoso, venenoso de los pecados. Y sin embargo, hay quienes se pueden apartar sencillamente por cosas del mundo, por lo pecaminoso. Se ofenden tan rápido, se molestan tan rápido, murmuran tan rápido, se quejan tan rápido, se enojan tan rápido. Hermanos, todo debe de tomarse como pérdida por amor de Cristo. Si usted, oiga bien, si usted tiene una prueba severa, siendo cristiano, hay pruebas severas, un accidente y obtiene una pérdida y por eso empieza a quejarse, usted está diciendo, es que esto está a la par de Dios, esto es como que fuera mi Dios. Si su esposa o su esposo, siendo pecador y queriendo pecar y no ser cristiano, finalmente se va y por eso usted también se aparta de Cristo, su Dios era su esposo, su Dios era su esposa. No estaba en primer lugar el amor a Cristo. A veces nos peleamos con el Señor por cosas tan pequeñas o por cosas que también son grandes. Pero dice Él
Todas las cosas al final son tan pequeñas y no tienen valor que Pablo dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando de verdad el amor de Dios, el amor a Cristo está en primer lugar, vamos en el camino correcto. Segunda cosa, ¿qué otras cosas debemos de hacer? Siguiendo el segundo pensamiento, lo importante es Cristo, lo demás es secundario. ¿Entienden? Lo primero es Cristo, lo primero es el Señor, lo primero es Dios. Aquí Pablo dice, lo demás es secundario y lo demás, hay otras cosas que son basura. Sigue diciendo en el versículo 8, y ciertamente aún, él dice, las que yo hice buenas según que yo creí que eran buenas, las tomé como pérdida, pero ahora las presentes, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ya ha hablado del amor de Cristo y ahora está hablando del conocimiento de Cristo. Hermano, la meta aquí en la tierra para el cristiano es llegar a conocer cada día mejor a su Señor Jesucristo, a nuestro Señor. Todo lo demás tenemos que estimarlo como secundario. Si no lo hacemos así, entonces no hemos entendido que lo más importante es Cristo, Dios. Cuando uno lee aquella parte de Proverbios, o alguno de los Salmos también, donde dice, Señor, fuera de ti, nada deseo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aquí en la tierra. Lo que está diciendo el texto es, Señor, tú estás en primer lugar en mi vida. ¿Cómo lo puede comprobar usted en su vida cristiana? Que usted no se va a apartar de Cristo, venga lo que venga y pase lo que pase en su vida. Usted va a seguir a Cristo y va hacia la meta. Eso es. Alguien dirá, pero mire hermano, ¿por qué Dios no me escucha a mí? Por decir algo, un ejemplo. Tenemos tanto tiempo de pedirle al Señor y fíjese que no nos ha contestado esta oración. Estoy dudando de Dios. A veces reducimos como que el propósito y la meta y el objetivo de nuestra vida fueran puntos secundarios. Por ejemplo, la vida sigue teniendo sentido si Dios decide no quitar una enfermedad a un hijo de Dios. Pablo le rogó 3 veces que le quitara una enfermedad porque tiene un propósito. Entonces, todavía sigue teniendo sentido nuestra fe en Cristo Jesús, aunque Él no nos conteste una petición. Me quiero morir porque fíjese que no me siento realizado en la vida. Y para él la realización es llegar a ser alguien, casarse, tener hijos. Pero el objetivo en la vida no se reduce a realizarse, casarse o tener hijos. Si no se puede casar, si no se tiene hijos, si no se puede obtener algo, todavía la vida tiene sentido cuando se cree en Cristo Jesús, porque Él es todo para nosotros. No todos tenemos la capacidad para soportar las mismas pruebas, pero si Dios permitiera que un ser querido muy cercano partiera, o el cónyuge partiera y muriera primero, uno de los dos, ¿sigue teniendo sentido la vida? Sí. Y sin embargo algunos ya no aceptan eso, se enojan con Dios, pelean con el Señor y regresan al mundo. Entonces, su Dios no era Dios, porque a Dios se le ama incondicionalmente, porque Él es el Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Pablo dice, mire, yo con tal de conocer a Cristo, que es una de las metas aquí en la tierra, yo todo lo demás lo dejo en segundo lugar. Es más, aún todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, no para ganar en el sentido de salvación, sino para conocer y tener a Cristo en un conocimiento espiritual mucho más grande, mucho más poderoso. Por eso Job perdió prácticamente todo, pero él sabía que a pesar de eso, él debía continuar a la meta y el objetivo. Por eso dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Debemos de desechar nuestras propias
acciones, nuestra propia justicia, nuestras propias obras y creer que somos justos por la fe en Jesucristo. Versículo 9, al final. Sino la que es por la fe, la justicia, la fe de Cristo. Ya hemos hablado del amor de Cristo, el conocimiento de Cristo, ganar a Cristo, ahora la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, todo eso a fin de conocerle. Ahora, ¿Pablo ya conocía a Cristo? Sí, pero él quería conocerlo aún cada día más y más mientras estuviera aquí en su vida terrenal como cristiano. A fin de conocerle. Ahora dice, hablando de la meta, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, esa es una de las claves para llegar a la meta, prosigo, insisto, persevero, me disciplino, no pierdo de vista el objetivo. Versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, vuelve a decirlo, pero una cosa hago, eso es decir, para alcanzar la meta, olvido el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidar el pasado significa, bueno, lo que hice, lo hice. En el sentido negativo, los pecados que cometí, Dios ya me los perdonó y está enterrado. Lo que hice de bien, está bien, pero quedó en el pasado. Mi obligación, mi deber es avanzar y no estarme recordando de las victorias pasadas. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ay, es que antes yo le servía al Señor. Es que antes yo hacía. Ciertamente me olvido del pasado. Lo que cuento ahorita es el presente para llegar al futuro, a la meta. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué determina el futuro? Lo que hace usted hoy. El futuro comienza hoy. Depende de lo que usted esté haciendo hoy, así va a ser su futuro. Si usted está buscando al Señor hoy, su futuro será un buen futuro, aunque Dios ha prometido tener misericordia de nosotros. Si usted quiere tener una buena salud en el futuro, hace su parte hoy. Si usted quiere lograr algo, trabajar y lograr algo, comienza hoy. Entonces Pablo dice, yo me extiendo desde el presente a lo que está adelante, hacia el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer para llegar a la meta. No desviarnos ni a derecha ni a la izquierda. Es decir, proseguir hasta el final. ¿Cuántos se han determinado que van a creer en el Señor hasta que la muerte les llegue o Jesús venga por usted? ¿Va a perseverar por amor de Cristo, por el conocimiento de Cristo, por la fe de Cristo hasta el último suspiro? Entonces llegará a la meta aquí y llegará a la meta allá en el cielo. El asunto es no retroceder. El asunto es no darse por vencido. Porque el diablo, hay 3 distractores, 3 opositores constantes para que no lleguemos a la meta. El diablo es un mentiroso de primera, es el padre de la mentira. Y día a día va a tratar de engañarlo para que usted se desvíe de la fe de Cristo, de la fidelidad de Cristo, de la centralidad de Cristo, del conocimiento de Cristo, de la palabra de Dios, de la confianza en el Señor. Tratará de 1 y 1000 maneras de desviarlo, de engañarlo, de que tropiece. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Pondrá tentaciones sobre su vida para que no llegue a la meta. Algunas veces nos hace creer que nos vamos a morir ya. Nos hace creer que Dios no nos escucha, que estamos desamparados, que mucha prueba, que mucha tribulación. Nos hace creer que estamos débiles, nos hace sentir sensaciones que a veces no son reales. No que haya posesión, pero nos quiere engañar, nos quiere estorbar. Entonces usted lo que tiene que decirle a Satanás, Satanás, vete, escrito está. Y citar la palabra de Dios de acuerdo a la mentira y el engaño que le está diciendo a usted. Si Satanás le dice, mira, ya te vas a morir, ya. Satanás, vete, escrito está. Mi vida está en las manos de Dios. Vete, Satanás, escrito está. El que confíe en el Señor no será avergonzado. Es la palabra de Dios, es la fe. Ahora, el otro distractor, opositor, es el mundo. Hermano, el mundo. El mundo es todo ese sistema, todas esas cosas
que vemos y que atraen y que seducen para apartarnos de Dios, para apartarnos de buscar al Señor, para apartarnos de la oración. El mundo y sus placeres nos quieren atraer. Y hay cosas del mundo que no necesariamente son pecados abiertos, pero son cosas del mundo. Muchos distractores que son cosas buenas aparentemente, nos quieren distraer de la meta. El mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. En otras palabras, el mundo no tiene nada que ver conmigo. Eso significa, ¿qué cosas del mundo nos pueden distraer? Tanta diversión, tanta distracción que tiene el mundo, nos quiere distraer. El otro opositor y el otro distractor es sencillamente el pecado. Al pecado tenemos que crucificarlo, es la vieja naturaleza, para que ya no cometamos pecados. Los pecados son el resultado de la concupiscencia que está aquí adentro. En el cristiano todavía mora la vieja naturaleza, mora el viejo hombre, pero los que vivimos por el Espíritu lo tenemos dominado. Pero si por el Espíritu no lo tenemos dominado, entonces el pecado brota, las obras o los frutos son las acciones pecaminosas. Por eso el apóstol Pablo dice: tengo que olvidarme de lo que está atrás y me extiendo hacia delante. Prosigo a la meta. Versículo 14. El premio del supremo llamamiento es el premio celestial. Así lo traducen otras Biblias, que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Si ustedes notan, esto no tiene que ver con la salvación. Esto tiene que ver con la santificación y las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para los que hemos creído en Cristo Jesús. La meta aquí en la tierra para el cristiano es que llegue a conocer a Cristo de tal manera que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Que lleguemos a vivir como Cristo. Que seamos cristianos maduros. Esa es la meta aquí en la tierra. Y que llegando a la madurez encontremos reposo aquí en la tierra. Vivamos con la paz del Señor. Vivamos con la victoria del Señor. Que podamos decir: gócense, hermanos, cuando venga diversidad de pruebas. Sí, Señor, me tengo que gozar, ¿verdad? La cosa está terrible, pero tú dices que me tengo que gozar. Creerlo y confesarlo. Ahí con un poco de dolor, pero usted de rodillas le dice: Señor, me gozo con esta prueba y esta tribulación, porque tu palabra dice que mi fe está siendo probada como el oro, pero saldrá más pura, más fuerte y más valiosa que el oro mismo. Señor, me gozo en esta prueba. La meta del Señor es que lleguemos a ser padres espirituales, maduros. Que pasemos por las etapas espirituales del nerios, el recién nacido espiritualmente, que necesita leche espiritual de la buena para alimentarse. Que pasemos a ser luego un adolescente, por así decirlo, espiritual. Tecnón es la palabra. Aquel jovencito que está creciendo. Luego llegamos a ser adultos espiritualmente. La palabra huíos es un hijo espiritual ya maduro. Pero después de eso tenemos que ser como Pablo, que era un padre espiritual para Timoteo. Pater. Ese es el proceso. Nerios, tecnón, huíos y pater. Esa es la meta aquí en la tierra. Que usted sea un cristiano espiritual maduro. Que dé fruto. Que pueda discipular a otros. Que vivamos como Cristo vivió. Y la segunda meta o el segundo objetivo es que haciendo eso tengamos el premio allá en los cielos. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. Hermanos, determinémonos ser hombres y mujeres espirituales. Que ya no vivimos ni con quejas ni con murmuraciones, como Pablo dice también allí en Filipenses. También lo dice en Efesios. No vivan con quejas, con murmuraciones, no vivan con pleitos, con celos. Esos todavía los nerios, esos todavía los tecnones. Pero ustedes ya no deben de vivir así. Así que, hermanos, en el nombre del Señor yo les invito a que nos gocemos en el Señor,
nos agarremos de Él, recordemos que Él es el primero en nuestra vida y las demás cosas se pueden derrumbar, aunque nos duela y suframos, pero si nos agarramos de Cristo, llegaremos a la meta para la gloria de Dios. Termino con esta parte. Pablo recién se convirtió, tuvo revelaciones tremendas de Dios. Cuando escribe esta carta, está preso. Ya ha caminado un buen trecho y él no se ha desviado ni a diestra, ni a izquierda, ni a derecha. Él es un ejemplo para nosotros. Por eso en una de esas partes dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sigan al Señor, gócense en el Señor, fortalezcanse en el Señor, centren su vida en el Señor. Lo demás tómenlo como secundario y hay algunas cosas que las tomen por basura. Cristo es lo primordial. Y cuando ponemos a Cristo como primer lugar, Él nos da tantas cosas buenas y bellas. Es lo que el cristiano maduro entiende. Y no lo hace por eso, pero llega a entender que ese es el resultado. Vamos a orar. Señor, no queremos ser eliminados de la carrera, de la caminata, de la travesía hacia la meta que nos has trazado. Sabemos que si hemos creído en ti somos salvos para siempre, Señor. Padre, pero tú tienes una meta para nosotros aquí en la tierra. Que no nos quedemos enanitos espiritualmente. Que podamos crecer y llegar a ser padres espirituales para otros. Y fortalecerlos en la prueba, en la tribulación. Porque tú mismo nos has metido en las pruebas y en las tribulaciones, Señor. Pero nos hemos agarrado de ti, Jesús. Nos hemos sostenido de ti. Y tú has sido fiel. Señor, tenemos aquí en la vida que ser responsable con la familia, con el trabajo, con el servicio. Pero aún esas son cosas, no son las más importantes de nuestra vida. Tú eres lo más importante para nosotros. Señor, sin ti no podemos vivir. Sin ti no podemos triunfar. Sin ti no podemos perseverar. Sin ti no podríamos resistir. Sin ti, Señor, el mundo, el pecado y el diablo ya nos hubieran engañado, seducido y esclavizado. Pero tú has peleado por nosotros. Señor, tú nos has librado. Tú nos has sostenido con tu diestra de poder. Por eso nos olvidamos del pasado y nos extendemos a lo que queda por delante. Señor, aquí estamos, trabaja en nosotros. Bendito sea tu nombre, Jesús. Queremos gozarnos en ti, gloriarnos en ti por tu amor. Queremos tu excelente conocimiento espiritual. Por eso decimos que aunque la tierra tiemble, que aunque las colinas se desmoronen, los collados tiemblen, los montes se deslicen, aunque las montañas se trasladen al corazón de la mar, estaremos confiados. Aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados. Oh Dios, tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. A ti venimos, por ti somos, por ti vivimos. Sin ti, verdaderamente no podríamos vivir. Se podría vivir, Señor, sin muchas cosas en este mundo. Podríamos obtener pérdidas de muchas cosas, pero tendríamos razón para vivir si tú estás como el centro de nuestra vida. Así que no vamos a retroceder, Señor, sino avanzaremos hasta el final, hasta que crucemos la meta, hasta que digamos, Señor, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, lo que me espera es la corona, el galardón celestial que tú me darás. Espíritu Santo, redargúyenos cuando nos estemos volviendo mundanos. Espíritu Santo, redargúyenos cuando estemos poniendo cosas en primer lugar, en lugar de Cristo.
Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Si hubiera alguien que por primera vez quisiera recibir el regalo de la vida eterna, el perdón de sus pecados, una vida nueva, una nueva creación, solamente con una oración de fe puede recibir ese regalo. Dios le perdona todos sus pecados, todo su pasado, lo acepta tal y como es y tal y como está, porque Él quiere transformar su vida y cambiarlo. Así que si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo por primera vez, diga conmigo esta oración ahí donde está. Señor Jesús, creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Confieso con mis labios que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Me he arrepentido, me arrepiento de mis pecados y de mi vida pasada. Jesús, gracias por amarme, por tener paciencia conmigo. Gracias, Jesús. Amén.